Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series hechas en Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que seguro les tocará el corazón, esos momentos mágicos, esos instantes Mark, ya entenderán por qué uso esa palabra, que nos han hecho soltar una lagrimita de emoción y a veces, hasta celebrar una reconciliación épica. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama y por supuesto, mucha química en pantalla. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a mi canal. No se pierdan ningún vídeo. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y mucho más sobre sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo constante. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo fresquito. Hoy vamos a explorar esos momentos Mark, que han impactado profundamente a nuestros actores y actrices, llevándolos a la emoción y, en algunos casos, marcando el inicio de una reconciliación que tanto anhelábamos ver. ¿Qué significa Mark? Bueno, en turco se usa para describir algo travieso, juguetón, un poco infantil, pero con un encanto irresistible. Y hay ciertas escenas en las series turcas que tienen esa chispa, esa energía que nos contagia y nos hace sentir mariposas en el estómago. Veremos ejemplos concretos y créanme que algunos son protagonizados por nuestra querida Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. ¿Listos? Pues vamos a ello. Empezaremos con una serie que conquistó corazones en todo el mundo, una comedia romántica que nos hizo creer en el amor a primera vista, **Senkalkam**. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca y Serkan le ofrece un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. Un plan descabellado, lleno de giros inesperados y sobre todo, de mucho sentimiento reprimido que inevitablemente terminará explotando. Ahora bien, ¿dónde entra el factor Mark aquí? Hay muchísimas escenas, pero una que me viene a la mente de inmediato es cuando Serkan le enseña a Eda a andar en bicicleta. La torpeza de Eda, la paciencia de Serkan, las caídas, las risas, todo respira esa inocencia y esa conexión que poco a poco va floreciendo entre ellos. Esa escena en particular es importante porque vemos a Serkan dejar de lado su fachada de hombre de negocios impecable y mostrar un lado más humano, vulnerable y, sin un poco Mark también al dejarse contagiar por la alegría de Eda. Es un momento clave en su relación, porque la confianza empieza a construirse a partir de esas pequeñas cosas. Esa inocente torpeza de Eda, sumada a la creciente fascinación de Serkan por su autenticidad, crea un contraste delicioso que engancha al espectador desde el primer momento. Serkan, acostumbrado al control y la perfección, se ve desarmado por la espontaneidad de Eda, una bocanada de aire fresco en su vida estructurada. Además, la química entre Hande y Kerem en esta serie era innegable, y eso se transmitía en cada escena, especialmente en las más Mark. Se decía que su relación traspasaba la pantalla, y aunque su romance en la vida real terminó, nos dejaron momentos inolvidables. Esa química, tangible y palpable, no era solo fruto de una buena actuación, sino de una conexión genuina que los unía. Se notaba en cada mirada, en cada roce accidental, en cada sonrisa cómplice. Su romance fuera de la pantalla solo intensificó la pasión que transmitían en Senkalkam, convirtiendo la serie en un fenómeno global. La ruptura, aunque dolorosa para los fans, no empaña los recuerdos de esos momentos mágicos que compartieron. Y hablando de momentos inolvidables, ¿recuerdan la escena en la que Eda y Serkan se quedan atrapados en la cabaña en la montaña? El ambiente, la intimidad, el juego de miradas, pura magia. La tormenta de nieve que los aísla del mundo exterior se convierte en el pretexto perfecto para que exploren sus sentimientos sin máscaras ni excusas. El fuego crepitando en la chimenea, la luz tenue que ilumina sus rostros, el silencio que solo se rompe por el sonido de sus respiraciones, todo contribuye a crear un ambiente cargado de tensión romántica. Otro momento Mark memorable de Senkalkam es cuando Serkan intenta sorprender a Eda con una cena romántica, pero todo sale mal y terminan cocinando juntos en medio del caos. La risa, la complicidad, los errores culinarios que se convierten en momentos divertidos, eso es Mark en su máxima expresión. Y son estos momentos los que nos recuerdan que el amor no siempre es perfecto, sino que se construye con las imperfecciones y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas.
La torpeza de Serkan en la cocina, su intento fallido de impresionar a Eda con sus habilidades culinarias, la explosión de harina que cubre todo el ambiente, todo se convierte en una comedia deliciosa que revela la verdadera naturaleza de su conexión. Lejos de la perfección que Serkan intenta proyectar, se muestra vulnerable y divertido, dispuesto a reírse de sí mismo y a disfrutar del momento junto a Eda. Es en ese caos donde florece su amor, un amor imperfecto pero genuino. Ahora, cambiemos de registro y pasemos a una serie que también tuvo un gran impacto, pero con un tono más dramático y con una historia de amor marcada por la tragedia y el destino. **Karasevda**. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda nos sumerge en un universo de intrigas, secretos y pasiones prohibidas, donde el amor lucha por sobrevivir en medio de la oscuridad. La serie explora temas profundos como la injusticia social, la ambición desmedida y el poder destructivo de la obsesión. Aunque Karasevda es una serie más seria, también tiene sus momentos Mark, aunque quizás no tan evidentes como en Senkalkam. Uno de ellos, y quizás el más recordado, es cuando Kemal y Nihan se escapan a un parque de diversiones, lejos de las presiones y las obligaciones de sus vidas. Se suben a las atracciones, comen algodón de azúcar, se toman fotos tontas, se permiten ser jóvenes y felices por un momento. En medio del drama que los rodea, este escape al parque de diversiones se convierte en un oasis de alegría y despreocupación. Kemal y Nihan se permiten ser niños otra vez, dejando atrás las responsabilidades y las preocupaciones que pesan sobre sus hombros. La risa, los gritos de emoción en las atracciones, el sabor dulce del algodón de azúcar, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y efímera. Ese día en el parque de diversiones es crucial porque representa un escape de la realidad, un respiro en medio de la tormenta que se avecina. Kemal y Nihan saben que su amor está prohibido, pero se aferran a esos pequeños instantes de felicidad como si fueran un tesoro. La inocencia de sus risas, la complicidad de sus miradas, todo contrasta con el drama que los rodea, haciendo que esos momentos Mark sean aún más valiosos. Saben que su tiempo juntos es limitado, que la sombra de Emir se cierne sobre ellos, amenazando con destruir su amor. Por eso cada momento que comparten se vuelve precioso, una joya que atesoran en lo más profundo de sus corazones. Es importante destacar que en el contexto de Karasevda, estos momentos Mark tienen un significado aún más profundo. Son una forma de resistencia contra las fuerzas que intentan separarlos, una declaración de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Kemal y Nihan se permiten disfrutar de la alegría y la despreocupación porque saben que su tiempo juntos es limitado, y quieren aprovecharlo al máximo. En un mundo donde todo conspira en su contra, la felicidad que encuentran en esos pequeños instantes se convierte en un acto de rebeldía, una forma de desafiar el destino y de afirmar su amor incondicional. Pasemos ahora a otra serie que también ha sido muy popular y que nos ha regalado momentos llenos de emoción y romanticismo, **Erkencikus**. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Erkencikus es una explosión de color, alegría y optimismo, una comedia romántica que celebra la libertad, la autenticidad y el poder del amor. La serie nos transporta a un mundo mágico y vibrante, donde los sueños se hacen realidad y las segundas oportunidades son posibles. Aquí la esencia Mark está presente desde el principio. Sanem es un personaje inherently Mark, traviesa, espontánea, un poco alocada, y eso es lo que la hace tan adorable. Y Can, a pesar de su apariencia de hombre duro y experimentado, también tiene un lado, Mark, que se revela poco a poco a medida que se enamora de Sanem. La torpeza adorable de Sanem, su capacidad para meterse en problemas sin querer, su optimismo contagioso, todo la convierte en un personaje irresistible. Y Can, el hombre que ha recorrido el mundo y que parece tenerlo todo bajo control, se ve cautivado por la frescura y la autenticidad de Sanem, descubriendo un lado de sí mismo que desconocía. Una escena que encapsula perfectamente este espíritu, Mark, es cuando Sanem y Can organizan una fiesta sorpresa para uno de sus compañeros de trabajo. Todo sale mal, como suele suceder, pero el caos se convierte en una oportunidad para que ellos se acerquen y se diviertan juntos.
La improvisación, las risas, los pequeños accidentes, todo contribuye a crear un ambiente de complicidad y alegría. La fiesta sorpresa se convierte en un desastre hilarante, pero en medio del caos, Sanem y Can encuentran la oportunidad de conectar y de reírse juntos. La improvisación se convierte en su aliada, los pequeños accidentes en momentos divertidos y la complicidad en el ingrediente secreto de su relación. Pero más allá de las escenas cómicas, Erkenci-Kus también nos regala momentos Mark llenos de ternura y romanticismo. ¿Recuerdan cuando Can le enseña a Sanem a navegar en su barco? La tranquilidad del mar, la complicidad de sus miradas, la sensación de libertad, todo contribuye a crear una atmósfera mágica. Y es en ese entorno donde Sanem y Can se permiten ser vulnerables y expresar sus sentimientos más profundos. El mar, inmenso y sereno, se convierte en el escenario perfecto para que Sanem y Can se abran el uno al otro. La tranquilidad del agua, el sonido de las olas, la brisa marina, todo contribuye a crear un ambiente de intimidad y conexión. Es en ese entorno donde se permiten ser vulnerables y expresar sus sentimientos más profundos. En Erkenci-Kus la esencia Mark no solo se manifiesta en las acciones de los personajes, sino también en la forma en que se relacionan entre sí. Sanem y Can se desafían, se provocan, se hacen reír, y eso es lo que hace que su relación sea tan emocionante y apasionante. Su amor es un juego constante, una aventura llena de sorpresas y emociones. Su relación es un torbellino de emociones, un juego de seducción constante donde se desafían, se provocan y se hacen reír. La chispa entre ellos es palpable, la química innegable. Su amor es una aventura llena de sorpresas y emociones, un viaje que los transforma y los une para siempre. Y finalmente volviendo a Andercel, no podemos dejar de mencionar su papel en **Gunesingflar**, aunque aquí el tinte Mark es diferente. Interpreta a Selin, una joven rebelde y apasionada, que junto a sus hermanas, se muda a Estambul con su madre tras un evento impactante. Selin es impulsiva y tiene una forma muy particular de expresar sus emociones, a menudo de manera exagerada y sí, Mark. En esta serie sus momentos Mark están más relacionados con su impulsividad y su forma de enfrentarse al mundo, defendiendo a los que ama. Son esos arranques de energía y su manera tan particular de vivir la vida lo que la hacen un personaje entrañable, aunque a veces pueda parecer un poco demasiado. Selin es una fuerza de la naturaleza, un torbellino de emociones que arrasa con todo a su paso. Su impulsividad la lleva a tomar decisiones arriesgadas y a enfrentarse a los problemas de frente sin importar las consecuencias. Su forma de defender a los que ama es feroz y apasionada, lo que la convierte en un personaje entrañable, aunque a veces pueda parecer un poco demasiado intensa. Hemos recorrido algunas series turcas y analizado cómo la esencia Mark se manifiesta en diferentes formas y contextos. Hemos visto cómo estos momentos de alegría, inocencia y complicidad pueden ser cruciales para el desarrollo de las relaciones y cómo pueden generar emociones intensas en los personajes y en los espectadores. La esencia Mark es un ingrediente clave en el éxito de las telenovelas turcas, un elemento que conecta con el espectador a un nivel emocional profundo. Estos momentos de alegría, inocencia y complicidad nos recuerdan la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas, de reírnos de nosotros mismos y de conectar con los demás. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es vasto y lleno de sorpresas, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Cada serie es un universo propio con historias, personajes y emociones que nos atrapan desde el primer momento. Gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber cuáles son sus momentos Mark favoritos de las series turcas que hemos mencionado, o de cualquier otra serie que les guste. Dejen sus comentarios abajo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.